Por hoy día, que es un día especial por el problema de los bloqueos, el paro cívico, creo que no vamos a tener muchos estudiantes. Ahorita hay 63 y no vamos a llegar, creo, a 100 esta vez. Así que yo creo que una sala es suficiente por ahora. De todas maneras, voy controlando. Hay 66 estudiantes y creo que ya no hay más. 68. Muy bien. Creo que va a ser suficiente. 72. Estamos diciendo que vamos a entrar ahora a otro capítulo que se llama diseño a torsión en vigas de cualquier sección, ¿no? Donde hay flexión. Sin embargo, la torsión es un esfuerzo un poco diferente, ¿no? Y que tiene que estar ligada generalmente también al cortante. Donde hay cortante, también hay torsión. O también decir, donde hay torsión, también hay cortante. Sin embargo, también la flexión está ligada. Entonces, hay vigas que también pueden estar sometidas a flexión, a cortante y a torsión. Sabemos que el cortante también tiene un límite, ¿no? Cuando el cortante es bajo, solamente el concreto puede absorber y no es necesario un refuerzo de acero. En torsión también ocurre más o menos lo mismo. Podemos decir que cuando la torsión es muy pequeña, es posible que no tengamos que colocar ningún refuerzo por torsión, pero también hay un estribo mínimo que se debe colocar para cortante y torsión, siempre. Entonces, eso ya habíamos visto un poco en la anterior clase. Hoy voy a controlar cuántos estudiantes hay. 84, yo creo que está bien. Muy bien, jóvenes, vamos a desarrollar la teoría del diseño a la torsión. Decirles que todavía es hasta ahora muy complejo el determinar mediante algún estudio científico, ¿no? Determinar exactamente cómo se comporta una viga a torsión. Fundamentalmente cuando la viga es rectangular o tiene una forma de viga T, viga L, etcétera, ¿no? Es todavía bastante incierto decir exactamente esta es la teoría. Se han barajado muchas teorías sobre la torsión. Por ejemplo, una de ellas es la teoría de Bernoulli, ¿no? que asimila como si fuera un flujo de corte, ¿no? Para determinar cómo se puede calcular o diseñar efectos torsionales. Entonces, hasta ahora no está muy claro, por eso es que en torsión le damos un factor de seguridad bastante grande, ¿no? ¿Cuál es la teoría de Bernoulli sobre el flujo de corte? Vean ustedes, aquí les decía que cuando esta viga está sometida a torsión, a través de este momento torsionante, así, entonces la viga genera pues un flujo de corte. Este sería el flujo de corte. Q. Este flujo de corte generalmente trabaja o está aplicado en la superficie de la viga, bajo un espesor T. Este espesor T, que es bastante delgado, ¿no? Se dice que
La torsión solamente trabaja en la superficie de la viga en un espesor T. Y T tendría que ser básicamente algún valor pequeño, delgado. Entonces, podemos decir pequeño, ¿no? El flujo de corte, de acuerdo a la teoría de Bernoulli, es igual a tau por T. Ese es el flujo de corte que recorre por esta pared delgada T, ¿no? Y tau es el cortante en torsión. Según la teoría de Bernoulli, sería vamos a confirmar la torsión T sobre lo que es 2A sub 0 por T. A ver, permítame confirmar esto. 2A sub 0 sobre T. Entonces vamos a dar algunos nombres. Esto se llama flujo de corte por torsión en pared delgada T. Esto es lo que actúa, así actúa la torsión. Y el cortante por torsión sería igual a la torsión. Tal vez podemos llamarle acá TU, la torsión última, mayorada, sobre 2A sub 0 por T. ¿Cuál que es A sub 0? A sub 0 sería este área. El área del núcleo de la sección donde no actúa ya la torsión. Este sería. Entonces, tau, vamos a decir, el esfuerzo de corte por torsión. En realidad, la torsión es también un cortante, pero un cortante así inclinado, ¿no? Superficial, y este sería el esfuerzo que había que encontrar, ¿no? Y esto sería igual a la torsión solicitante. Máxima en el apoyo debido a MT, momento torsional. Entonces, aquí debemos explicar que solamente habría torsión si es que nosotros tenemos, acá vamos a escribir, alguna condición de apoyo. Ahí, por ejemplo, si tenemos acá una viga
empotrada en columnas, porque si fuera simplemente apoyada, no habría torsión, porque está articulado y la torsión básicamente sería cero. Solamente si es que aquí está empotrado, nosotros podemos decir que el diagrama de torsión es como el cortante. Sí. Ahí esto se llama TU, el cortante último máximo que se da en la cara del apoyo. Aquí verán ustedes que el cortante es cero, perdón, la torsión. Y si esto es L, y el momento torsionante sería más o menos así. Uniformemente distribuido, MT. Entonces aquí podemos ver que TU, en este caso, va a ser igual a MT por L medios. Igual que el cortante, el diagrama de corte. Fíjense ustedes, si aquí hay un efecto torsionante, debido, por ejemplo, a esto, ¿no? Aquí hay una excentricidad que se llama brazo, y hay una fuerza, entonces nos genera un efecto torsionante que sería MT, momento torsional. Y este momento torsional, lógicamente, tendría que ser uniformemente distribuida, porque la carga también es uniformemente distribuida acá, como están viendo, ¿no? Y, lógicamente, ¿qué soporta esa torsión? Justamente soporta el empotramiento de las columnas. Esto sería una columna o una viga muy rígida, algo rígido, que logre, digamos, contener ese momento torsionante. Entonces genera un diagrama de torsión, como están viendo acá, que es TU. Entonces, esta es la torsión. También podemos decir que A sub 0 es el área del núcleo donde no hay torsión, donde ya no hay torsión. Entonces, A sub 0, aquí ya no existe la torsión. Entonces, la torsión generalmente está en el centro de T medios. Esto está actuando en el centro de T medios, Q. Más o menos se supone así. Ahora bien, TU es el esfuerzo de corte por torsión que resiste la viga, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir acá que TU no, estoy equivocado.
quitar este U, no corresponde. Así nomás. Permítame corregir, si no nos vamos a equivocar. Es solamente la torsión que se genera en los extremos, nada más todavía. Y aquí podemos decir que la torsión es igual a tau por 2 a sub 0 por t. Acá. Existen torsiones isostáticas y torsiones hiperestáticas. La torsión isostática sería, por ejemplo, esta, así de fácil, pero también torsiones hiperestáticas, dependiendo de las condiciones de apoyo. Entonces vamos a ver aquí un poco. Por ejemplo, la torsión hiperestática se puede, por ejemplo, de un sistema de un cálculo estructural, un sistema de pórticos, ¿no? Donde, por ejemplo, a ver, la losa, supongamos que tengamos así. A veces, debido a la combinación de cargas, supongamos una carga uniformemente distribuida, ¿sí? Pueden existir torsiones hiperestáticas, por ejemplo, acá sí, aquí también, porque, fíjense ustedes, acá la carga es solamente un lado continuo, y aquí no hay nada. Entonces, se supone que esta viga va a generar una torsión hiperestática. Cambio acá no, porque de algún lado aquí se equilibran. Entonces, aquí pueden aparecer valores torsionales, ¿no? en la losa y la losa a la viga en un sistema de pórticos. ¿Sí? Dependiendo cuán grande es este valor, podríamos tomar en cuenta o no tomar en cuenta. Bien, vamos a hablar ahora de algunos conceptos de, por ejemplo, qué es la torsión crítica. Torsión crítica de fisuramiento. ¿Qué es la torsión crítica del fisuramiento? Que vamos a llamar así, torsión crítica. La torsión crítica de fisuramiento sería cuando la viga falla por torsión y empieza el fisuramiento.
y lógicamente esta viga que empieza a fisurarse, lógicamente ha sufrido un efecto torsional, etcétera, y ese valor, de acuerdo a los ensayos, según ensayos, aquí tenemos que escribir, dice que el tau crítico ocurre cuando llega a 1.1 de la raíz cuadrada de F'C. Se verán ustedes que, igual que el cortante, ¿no?, hay un tau crítico. Aquí la viga falla por torsión. Este es el tau crítico. ¿De dónde ha salido esto? Seguramente de los ensayos. Y esto está en kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? O sea, nosotros debemos colocar, este es un valor máximo, un admisible, valor admisible máximo. De aquí vamos a obtener nuestro valor máximo. Eso quiere decir que solamente podemos reforzar la viga, la torsión, hasta este valor, nada más. Es como decir, la cuantía máxima, como decir, el cortante máximo. Este es lo máximo, ¿sí? O sea, vamos a poner así también. ¿Sí? Ahora vamos a ver la torsión en el umbral del diseño. Esto es para reforzar, para el refuerzo de acero, para el refuerzo. Entonces dice que el tau, a ver, creo que está con 1, el tau de torsión así en el umbral con H, ¿no?, dice que debe ser mayor o igual al tau crítico sobre 4. El umbral quiere decir, jóvenes, que nosotros, a partir de este valor, recién podemos colocar acero de refuerzo o considerar, ¿no? Entonces vamos a decir aquí, sí. Mejor quitamos esto y ponemos así. El tau crítico, más o menos, el umbral es la cuarta parte del tau crítico. Ahora aquí decimos, si la torsión última es mayor o igual a la torsión del umbral, y dice entonces, aquí se dice, se considera la torsión. Y se calcula acero de refuerzo. Le vamos a llamar así. ¿Ya? Por eso, si pasa el umbral. En cambio, si TU es menor que la torsión en el umbral, aquí dice, no se considera
torsión. Y básicamente se desprecia. Obviamos. Entonces, este concepto es muy importante. Dice que es diferente al cortante y a la flexión, ¿no? Dice que si la torsión es pequeña, menor a este valor del umbral, entonces nos olvidamos de la torsión, no se concede la torsión, no necesitamos colocar. Es decir, que solamente seguramente el concreto puede trabajar sin estribos, sin nada. No se concede la torsión, para nada. Obviamos. En cambio, si el cortante es más grande, mayor al umbral, sí se concede la torsión y se calcula el acero de refuerzo por torsión. Esto es importante, ¿no? Esto es importante. Lógicamente acá seguramente tendríamos que colocar un estribo mínimo, ¿no? Por cortante o por torsión, no sabemos, ¿no? Pero no lo consideramos, no calculamos. Ahora bien, lo que hay que ver es cuál es ese famoso tau crítico. Aquí tal vez, perdón, aquí estamos cometiendo un error. Esto creo que es así. Primeramente vamos a hablar del tau crítico, ¿no? Kilogramos centímetro cuadrado, como esfuerzo de corte. ¿Me lo corrigen, por favor, acá? Entonces aquí podemos hablar del T crítico. El T crítico tendría que ser, si la fórmula es tau, 2a sub 0 por T, entonces tendríamos que ser 1.1 F'C por 2a sub 0 por T. Ese sería el valor del tau crítico, ¿ya? O aquí también podemos decir, entonces sería tau directamente 1.1 de F'C por 2a sub 0 por T sobre 4. El umbral. ¿Sí? Muy bien, vamos a tener en cuenta estas fórmulas. Que sería 1, la torsión en el umbral y la torsión crítica. Sí. Entonces, vamos a desarrollar ahora la siguiente fórmula. Aquí vamos a saber, entonces, acá decimos que el tau crítico es igual a 1.1 por F'C por 2 veces a 0 por T. Pero, de acuerdo a la teoría de Bernoulli, sabemos que A sub 0 es 3/4, ¿no? No, 2/3. Es más o menos así, 2/3 del área del concreto perimetral. O sea, quiere decir que este A sub 0 es más o menos 2/3 del área del concreto perimetral. Este sería el área del concreto perimetral, o sea, el perímetro, que sería B por H, digamos. El área del concreto perimetral es
el área que encierra el perímetro de la viga. Y según Bernoulli, más o menos es este valor. También Bernoulli dice que T, la pared delgada T, más o menos podía ser 3/4 partes del área del concreto perimetral sobre el perímetro del concreto perimetral. Eso también dice Bernoulli. Tenemos que aplicar esa teoría, ¿no? Pues voy a llevar eso a la página siguiente, ¿no? Vamos a decir que A sub 0 y T sería 3/4 partes de ACP por PSP. Me he olvidado decir, ¿qué es PSP? PSP sería el perímetro del concreto perimetral. En este caso sería 2 veces B más 2 veces H. El perímetro en longitud, 2 veces mesma. En cambio, el área es base por altura. Eso vamos a escribir acá. Vamos a decir, ACP se llama área del concreto perimetral. Es una figura rectangular sería ACP, sería B por H. En cambio, en otra figura, supongamos esta figura así, así. Entonces, lógicamente acá tendríamos que calcular todo esto, ¿no? Eso quiere decir área del concreto perimetral. Tenemos que sumar esto, BW, más B, más H, y sería HF. Tendríamos que calcular el área de toda esta figura, ¿sí? El perímetro, el concreto perimetral, vamos a poner perímetro, sería en este caso, bueno, en este caso sería B por H, ¿no? Y sería 2 veces B más 2 veces H, el perímetro. Igual acá, el perímetro sería todo esto. Entonces depende de la figura de la viga. Entonces acá podemos calcular el tau crítico como 1.1 por raíz cuadrada de F'C, 2, y en vez de A sub 0 voy a poner 2/3 de ACP. Y T, 3/4 de ACP por PCP. Entonces, de acuerdo a la teoría de Bernoulli, ese sería el valor del tau crítico. No se olviden que este, en realidad,
es el tau de corte crítico. Y este sería 2 veces A sub 0, y este sería T. Pues ahora, ¿qué ven acá? Aquí ustedes pueden ver, 3 con 3 se va, 2 con 2 y con 4 se va. Entonces aquí podemos hablar que el tau crítico sería igual a 1.1 F'C por ACP al cuadrado por PSP. Ahí está. Este es el valor máximo que se puede considerar en la torsión en una viga, ¿no? Máximo, el crítico. Aquí empieza el fisuramiento y supuestamente la viga falla. Pero también tenemos otro valor límite que sería la torsión en el umbral. Y la torsión en el umbral dice que es 1.1 sobre 4 F'C por ACP al cuadrado sobre PSP. Y este es el otro límite, donde si este valor es menor, si TU es menor, entonces no consideramos la torsión. Si TU es mayor, consideramos la torsión, pero hasta el tau crítico. O sea, querría decir que nosotros tenemos que determinar que una viga puede resistir torsión última bajo cargas mayoradas dentro del T crítico y mayor al T del umbral. Refuerzo con acero de refuerzo. AT es el área de acero de refuerzo, área de acero de refuerzo por torsión. Entonces, ustedes han visto que en la anterior clase habíamos analizado que existen, pues, varias nomenclaturas del acero. O sea, por ejemplo, AS es acero de refuerzo por flexión. AB es por corte. Y AT es por torsión. Entonces, vean ustedes, tenemos diferentes refuerzos, ¿no? Esto se llama refuerzo, ¿no? Acero de refuerzo, para diferentes solicitaciones. Y para no equivocarnos, usamos esta nomenclatura. Sabemos, jóvenes, que simultáneamente una viga puede estar sometida a flexión, a corte y torsión, simultáneamente. Son 3 esfuerzos que trabajan en forma separada, pero que pueden actuar simultáneamente en una viga. Entonces, nosotros debemos colocar refuerzo por flexión, independientemente del cortante, independientemente de la torsión. O sea, son aceros
que tienen que trabajar exclusivamente para cada uno de estos esfuerzos de solicitación, ¿ya? No se olviden, no podemos decir, esto puede servir, este acero de corte en algún caso podría servir también para torsión. No, porque la viga simultáneamente está sometida, pues, a estas solicitaciones. Entonces no podemos reemplazar, no podemos decir, esto puede ser para corte o para torsión o para flexión. ¿Sí? Hay algo más. Hay todavía otro acero L, que también es por torsión, pero este es transversal al eje y este es longitudinal al eje. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros consideramos el refuerzo para torsión, así, si consideramos que un estribo puede trabajar a torsión, ese es un estribo, un anillo cerrado con sus ganchos a 135 grados. Entonces, este estribo debe trabajar a torsión. Pero para que un estribo trabaje a torsión, necesitamos formar una malla. ¿Por qué una malla? Porque verán ustedes que aquí, como esta torsión genera estos esfuerzos de corte en la superficie, nosotros necesitamos colocar, pues, seguramente los estribos así, ¿no? Y además, tipo malla, así. Igual acá, en toda la superficie de la viga, a T medios, a una ubicación de T medios, deberíamos colocar esta malla para contrarrestar. Miren, los esfuerzos de corte están así. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar con una malla. Por eso es que debemos colocar en torsión dos tipos de acero. Un acero transversal, que sería el estribo, y un longitudinal, que según la norma debería estar básicamente en las 4 esquinas y tal vez dependiendo de las distancias podemos colocar de manera que esto sea más o menos una malla uniforme. Esto es lo que vamos a llamar la malla para torsión. En esto consiste el refuerzo. Entonces, este es el transversal y este es el longitudinal. Sí. Esta malla que están viendo ustedes puede contrarrestar la torsión. Y luego verán ustedes que el efecto torsionante podría ser el flujo de corte, debería estar justamente acá, ¿sí? El efecto torsionante, ¿no?, que sería Q, ¿no?, igual a tau por T, debería ser así, ¿no?, donde T seguramente está por acá, en el medio. Ese sería lo correcto, ¿no? Colocar una malla, como están viendo ustedes, justo en T medios. Justo en T medios. Así vamos a contrarrestar perfectamente el efecto torsionante de la viga. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, verán ustedes que esto es AL, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, para torsión, se puede decir phi de 6
cada 15 centímetros, ¿no? Más 3, 6, más 8 phi de 10, digamos. Sí. Esto es para torsión. El refuerzo, que consiste en dos refuerzos. Un transversal, phi de 6 cada 15, más 8 phi de 10. 3, no, 10 sería acá. Diez varillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así. Ahora bien, ¿cuál es el principio de diseño? En torsión. Igual que en flexión y corte, el phi por Tn tiene que ser mayor o igual a Tu. Y Tu es la torsión última. Quiere decir que bajo cargas mayoradas. Y tiene que estar a la par del cortante y de la flexión. O sea, ¿qué quiere decir? Que el TU también se obtiene bajo cargas mayoradas, pero que tengan un efecto torsionante. Y el principio de diseño dice que debe ser así. Donde phi, el factor de minoración, es igual a 0,75, también igual que en el corte, es un valor fijo. Ese se llama el factor de minoración. ¿Ya? Ahora bien, de acuerdo a la norma del ACI, dice que phi por Tn es igual a phi por, creo que aquí es 2 veces A sub 0 por AT sobre S, FIE, bueno, aquí le pone T, por la cotangente del ángulo θ. Básicamente, esta es la fórmula. Pero si θ es más o menos 45 grados, entonces, lógicamente, la cotangente de θ es 1. ¿Pero qué es θ? Es el ángulo de la línea de fisuramiento. Mira aquí, por ejemplo, acá dice θ, ¿no? Que puede ser aproximadamente 45 grados. O tal vez se puede determinar o no. O sea, siempre la fisuración tiene un ángulo. No es perpendicular ni longitudinal, sino tiene un ángulo aproximadamente 45 grados. El ángulo de la línea de fisuramiento. Normalmente, nosotros, para no complicarnos, vamos a tomar directamente 45 grados y vamos a decir que el cortante real por torsión, por la torsión, sería igual a phi 2A sub 0 AT sobre S, F y ET. Nada más. F y ET es el acero
por torsión, que dice que tiene que ser menor o igual a 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y aquí vamos a aprovechar de decir que F'C también tiene que ser menor o igual a 700 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No más. O sea, igual que el cortante, esto es igual que el corte aquí, ¿no? Vamos a poner igual que el cortante. ¿Ya? El acero y el concreto no pueden pasar de estos valores. Y si pasaran, por alguna razón, hay que tomar solamente este valor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Creo que he ido muy rápido. Entonces, si no hay preguntas, creo que vamos a repasar un poco todo. Primero, según los ensayos, esta es una fórmula empírica, dice que el tau crítico en torsión, dice, puede tomarse, inclusive esto vamos a hacer así, puede tomarse aproximadamente 1.1 de F'C. ¿Ya? Por lo tanto, la torsión crítica, como sabemos que es igual a tau por 2 a sub 0 por t, ¿no? Podemos decir, desarrollar esto y podemos encontrar que el tau crítico podría ser este valor. Esto en toneladas, bueno, en kilogramos centímetro, porque esto está en kilogramos centímetro cuadrado, esto tiene que estar en centímetros cuadrados y esto en centímetros. Entonces, esto tiene que estar kilogramo centímetro cuadrado, esto en centímetros cuadrados y esto en centímetros. Entonces, el resultado va a ser kilogramo centímetro. Ustedes saben que la torsión es un momento igual que la flexión, pero trabaja como cortante, o sea, la torsión complica, ¿no? Se mezcla. El momento torsionante es un momento. Entonces, y esa parte importante, decimos, para obtener valores mínimos, decimos que si el efecto torsionante, la torsión última, es menor que la torsión en el umbral, no se considera la torsión, despreciamos. En cambio, si la torsión solicitante es mayor que el umbral, se considera la torsión y se calcula el AT, el refuerzo. Verán ustedes que acá estamos diciendo que la torsión en el umbral es más o menos la cuarta parte de la torsión crítica. La cuarta parte. Aquí podemos decir 1.1 dividido entre 4 es más o menos, creo, 0.27, creo. A ver. $0.275, ¿no? 0.275. Entonces, fíjense, la cuarta parte. ¿Por qué la cuarta parte? Porque decimos que dentro de ese margen, si colocamos refuerzo por torsión. Si no, nos olvidamos porque no necesita. Bien, de esta fórmula también decimos que AL es igual, debería ser igual
a AT sobre S por el perímetro. O sea, fíjense ustedes, también tenemos que con ese valor de la torsión, tenemos que distribuir en el perímetro con AL. O también podemos decir, de acuerdo a lo que dice la fórmula, que también phi por Tn es igual a 2 veces A sub 0 AL sobre pH por FIT. O también podemos calcular en función de AL. pH, vamos a decir, pH es el perímetro del estribo o del refuerzo. Esto es pH. Y esto de aquí sería A0H. O en otras palabras, A0H sería esto de acá, este hueco. A0H sería el área que envuelve el estribo. Fuera, afuera, ¿no? En vez de fuera, afuera, un estribo al extremo. O sea, no se toma el centroide al extremo. Bien, aquí viene un detalle importante. Si decimos que si el estribo, a ver, ¿cómo vamos a dibujar acá? Vamos a hacer otro mejor, para que se entienda. Si este es la viga, y nosotros colocamos el estribo aquí, luego que nosotros, cuando colocamos el estribo por corte, luego que nosotros nos fijamos que esto es el recubrimiento, que más o menos podía ser 2,5 centímetros o 3 o más también, mínimo, pero 2,5 centímetros. Pero fíjense ustedes, el área, no sabemos dónde está, el A sub 0
¿Qué sería esto? Es esto, A sub 0. Y fíjense, esto en realidad no es, pues, no es T medios. Esto no es T medios. Se coloca por el recubrimiento. Nosotros deberíamos colocar el estribo en la mitad para que sea el flujo de corte. Entonces, acá hay un problema, dependiendo de cómo está. Porque en realidad nosotros colocamos el estribo solamente preocupándonos del recubrimiento, no preocupándonos de que el estribo debería estar en la mitad de T. Y no es así. Entonces, porque sabemos que T más o menos es 3/4 de PSP o ASP. Pero también esto es más o menos así. Entonces, esto no cumple con los estribos, porque los estribos nosotros colocamos también por corte. Si solamente hiciéramos estribos para torsión, tal vez tendríamos que manejar esto, pero nosotros no manejamos este valor, solamente manejamos el recubrimiento. Entonces dice la norma que cuando hay este problema y no se puede calcular, dice A sub 0 podemos tomar el 0,85 de A0H. ¿Sí? Ustedes me dirán, pero podemos calcular A sub 0. No, A sub 0 hemos dicho que es 3/4 de ACP. Podemos calcular así, 0,75, pero como nosotros no colocamos el estribo donde corresponde, ¿no?, en T medios, entonces dice que debemos tomar así. Por lo tanto, podemos calcular que phi Tn va a ser igual 2 por 0,85 de A0H por AT sobre S por FIT. Sí, ¿ya? Donde este es A0H. Sería A0H, de lo que rodea todo el estribo. Y así nos evitamos ese problema. Entonces la fórmula sería así. De aquí nosotros calculamos el A0H, que sería el estribo. Eso es, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a calcular con esta fórmula. O con esta otra fórmula también. O también phi Tn sería 2 veces 0,85 de A0H. Y en vez de TS vamos a poner AL sobre pH. FIT. También podemos calcular con esta fórmula. O podemos decir que AL es AT sobre S por pH. Esto es también el perímetro del estribo, el área, y todo solamente el estribo, y nos olvidamos después de todo, nos olvidamos de T y nos olvidamos de esto. Hay otro tema más antes de hacer un ejercicio. La sección crítica. Para resistir torsión.
La norma dice que no todas las secciones, sección se refiere a esto, ¿no? B por H. O tal vez otra sección, que la sección crítica, no todas las secciones pueden resistir la torsión. Entonces, hay dos tipos de sección, ¿no? Sección llena y la otra sería sección hueca. La sección llena es cuando tenemos la viga así y tenemos todo esto. Y la sección hueca, si nosotros quisiéramos solamente hacer trabajar a la viga a torsión antes que corte y flexión, podemos nosotros fabricar o construir una sección hueca, ¿sí? Porque sabemos que esto no trabaja. Entonces, hay dos fórmulas. Esta fórmula dice en la norma que phi por, bueno, yo ya lo habría 253 de F'C debe ser mayor o igual a esta fórmula un poco compleja, pero hay que verificar. Dice BU sobre BW por D al cuadrado más TU por PH sobre 1.7 de A0H al cuadrado tiene que ser menor a esto en sección hueca, en sección llena. En sección hueca tiene otro valor. Sería mayor o igual a mire, así nomás sería. Si la sección sería hueca. Esto sería BW. BW. BW es el ancho del alma. Entonces, para otra sección que no sea rectangular, solamente tomamos en cuenta el BW, ¿no? Eso es, esto generalmente hay que verificar que ocurre esto. Entonces, quiere decir con esto que algunas secciones no son capaces de resistir el valor de la torsión. En la norma dice aquí otro valor, pero ya lo sumado sería 253. ¿Alguna pregunta? No hay. Bien, vamos a hacer, a ver, un pequeño ejemplo, si es que todavía tenemos tiempo, si es que no hay preguntas. Ingeniero, buenos días. Sí, dígame, ¿alguna pregunta? Me gustaría que me haga una pregunta ahora. Inge, va a disculpar, no es una pregunta respecto al ejercicio o al tema.
Si no es una consultita respecto al examen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Resulta que el día que hemos planeado el examen, tenemos también un examen de metálicas antes del examen con usted. Entonces, el examen de metálicas todavía nos han dicho que va a ser virtual. Terminando el examen, se nos va a complicar mucho llegar hasta la universidad, Inge. Por eso no sé qué podríamos hacer, tal vez posponerlo unas cuantas horas o para la próxima clase, no sé cómo podríamos hacer. Algunos vivimos lejos de la universidad y nos va a ser difícil llegar. El examen de metálicas, ¿cuándo es y qué fecha? El mismo día que hemos programado nosotros, solamente que una clase antes. Nuestro primer parcial está para el 19. El de metálicas es el mismo día, solamente que una clase antes. A las 3:45 es el de metálicas. Y el de nosotros es 5:15, ¿no? Exacto, Inge. Y no nos va a dar tiempo de llegar desde casa porque como metálicas es virtuales hasta la universidad. Me espera un ratito, ¿ya? Aló. Hola. Ya, entiendo de que ustedes tienen un examen la misma fecha de estructuras metálicas. A las 3:45 van a dar examen virtual y van a terminar. ¿A qué hora van a terminar? A las 5:15, tal vez 5:30, Inge. Depende de la dificultad del examen y el tiempo que nos dé el examen del ingeniero. Yo lo podría solamente postergar la hora. Lo podría postergar la hora, media hora después, no habría problema, ¿no? Para que ustedes puedan acceder. Pero antes de eso, a ver. Buenos días, Inge. No sé si habría la posibilidad de pasarlo para el jueves, que sería igual, y creo que ahí nadie tiene choque y no hay nada. Es una sugerencia, ¿no? Sí se podría hacer. No sé, no sé. ¿El examen va a ser en el auditorio? El problema del jueves es que yo tengo una clase y me va a ser difícil. Yo necesito tiempo. Jóvenes, el examen presencial o virtual, lamentablemente está todavía en veremos. Yo más me estoy inclinando de que no creo que sea tan, no es que no creo, sino hay menos posibilidades de que sea presencial. Y ya te he explicado por qué, ¿no? Primero que el aula y después las condiciones de la bioseguridad están cambiando cada vez. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra, mañana qué dirán, en fin. Entonces yo por eso lo estoy viendo muy incierto el examen presencial. Pero por el momento seguimos con eso. Vamos a hacer una cosa, como todavía, el problema es que el jueves yo no puedo tomar, porque tengo que tomar el examen ese día tomo el examen de hormigón 1, ustedes saben bien, no les estoy diciendo una cosa por otra, y además que el examen va a terminar, siempre termina pues, no va a terminar a las 5:15, va a terminar un poco después, entonces no me conviene el jueves porque voy a estar en dificultades. Yo prefiero mantenerlo para postergando una media hora, digamos, para que ustedes tengan tiempo de terminar y alistarse para hormigón. Y con el entendido de que es más probable que sea virtual que presencial. Si fuera presencial, posiblemente lo postergue. Y si va a ser virtual, solamente lo voy a postergar media hora. O sea, va a ser media hora, no va a ser 5:15, sino va a ser 5:45. Si ustedes están de acuerdo. Además, entiendo de que metálicas solamente pasan algunos alumnos, ¿no es cierto? No todos.
¿De qué semestre es metálicas? ¿Del mismo nivel? ¿Cómo? Sí, de octavo, igual del mismo nivel que Ormi 2. Ah, el mismo nivel, ya. Entonces, supuestamente casi todos están pasando. Bien, yo lo voy a postergar media hora por el momento. ¿Ya? Muy bien. Creo que no hay más preguntas. Lamentablemente ya no tengo tiempo. Vamos a hacer la próxima clase un ejemplo. Un ejemplo todavía sencillo de lo que es un diseño a la torsión. Pero también vamos a aprovechar de diseñar a flexión y de diseñar a corte, ¿no? Todos simultáneamente para ver cómo se colocan los aceros de refuerzo en las tres solicitaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. El examen disculpe, ingeniero, que le corte, buenos días. ¿El examen va a ser hasta torsión? Creo que dijimos que no. Oh, ya. No va a ser torsión, pero sí va a ser hasta corte. Ya, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, Inge, ¿qué fecha nos podría confirmar si va a ser presencial o virtual el examen? Es que yo me encuentro en otro departamento. A ver si puedo viajar. Uy. Estás en grandes dificultades. Sí, por problemas de salud vine. No, pero creo que no tiene, ya no se permite hacer eso. Tú en realidad no deberías estar en otro departamento. Tienes que estar donde estás estudiando. No, yo ya no puedo prever esas cosas, jóvenes. Alguien me va a decir, estoy en la Argentina o en Europa. Entonces, yo no puedo ya prever. No, ingeniero, no es eso, sino que una semana antes me podría confirmar si va a ser presencial, así para alistarme o no. Eso más que. No sé. Voy a procurar, pero no te garantizo, jovencito, porque yo la verdad es que tú tienes que estar aquí en Cochabamba. Ahora ya. Porque no solamente estás llevando hormigón armado 2, ¿no es cierto? Estás llevando otras materias. Y toda esa temporada vas a tener exámenes. Si vas a tener exámenes todos virtual, pero no sé si todo el mundo te confirmará, porque hay exámenes que son presenciales, o estoy equivocado. O yo soy el único madero con presencial. A ver, dígame. La única materia es ingeniero que dijo el examen presencial. Sí. Sí, la verdad, sí. Sí. No creo. ¿Saben por qué les digo? Porque están escaseando las aulas y los docentes estamos peleando por tomar un aula grande. Es lo que me han dicho. Entonces, De repente el primer semestre sean ingeniero. Sí, ingeniero, porque he escuchado que el ingeniero Guido, por ejemplo, está agarrando varias aulas para resistencia a materiales 1. sí, a mí me vienen con que nunca hay aula disponible, y creo que son 12 aulas nada más las que están en reserva, solamente las grandes, 12 nada más, y somos pues, no sé pues, cuántos docentes éramos en tecnologías, éramos 50, 60 docentes, y solamente hay 12 aulas. Entonces también ese es un problema, ¿de acuerdo? Entonces, yo como les digo, por eso con todos esos antecedentes, más creo que va a ser virtual que presencial, pero yo no les puedo confirmar en este momento. El estudiante que está en otro departamento o en otro país tiene que venir a Cochabamba, no hay, porque todo puede ocurrir, no quisiera que hagan, tienen que venir, no hay otra. Pero yo en todo caso les voy a avisar, pues no faltando horas, para que sea, faltando tal vez unos cuantos días, les voy a avisar, un par de días, no creo que sea ni una semana, un par de días les puedo avisar, unos 2 o 3 días antes, si va a ser virtual o presencial, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Gracias, Inge. Muy bien. Muy bien, gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Inge. Bien, bien. Hasta luego.